Hola, hoy vamos a hablar de un arbusto que se llama Tribulus terrestris. También se le conoce con el nombre de abrojo. Es un arbusto con propiedades muy interesantes. Tiene muchos principios activos y interesa porque se puede tratar, es un buen suplemento para tratar la disfunción eréctil. También para aumentar masa muscular, es antiinflamatorio, es antioxidante, para disolver piedras en riñón, por ejemplo, anticancerígeno. Tiene un montón de propiedades, incluso también para enfermedades de piel. Muy interesante. Vamos a ver 12 beneficios que tiene el Tribulus terrestris. No os lo perdáis, quedaros hasta el final. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es el Tribulus terrestris o abrojo? Se le conoce también como abrojo. Pues es un arbusto de unos 50 centímetros, que pertenece a la familia de las Zygophyllaceae y de la clase Magnoliopsida. Os digo esto como curiosidad. Solo que sepáis que es una planta anual. En el mismo año muere la planta. Es originaria de China, India, Pakistán, Sudán, también hay en África y en Australia. Y tiene unas flores amarillas pequeñas y los frutos son muy espinosos. También se le puede llamar vid punzante, también se le llama, o cabeza de cabra, también tiene un montón de nombres y hay varias variedades, no solo esta que digo, pero bueno, principalmente es así como digo. Bien, ¿qué se utiliza de la planta? Se utilizan las raíces y los frutos. Los frutos están más concentrados en principios activos. Normalmente ya vienen, cuando lo compréis, luego lo veremos, en polvo, en cápsulas, cuando lo compréis ya vienen extractos y concentrados en principios activos. Por eso vamos a ver ahora los principios activos que tiene el Tribulus terrestris. Bien, principales componentes activos, las saponinas. Por eso cuando lo compréis, tiene que estar medida la cantidad de saponinas que tiene. Normalmente con un nivel de entre 45 y 60% es suficiente, pero lo podéis encontrar incluso con un 90% en saponinas, que son las que actúan principalmente, así que tiene que estar muy concentrado en saponinas. Como por ejemplo la tribulosina y protodioscina. Esta última lo que hace es aumentar los niveles de HEA e indirectamente aumentar la testosterona. Bien, otros principios activos, fitosteroles, muy interesantes para mujeres, el beta-sitosterol de glucósido, por ejemplo. Y tiene muchos componentes más, oligosacáridos, taninos, tiene alcaloides, y todas estas sustancias, y las principales son las saponinas, pero todas esas sustancias son las que tienen tantos beneficios, tantas propiedades. Es una planta que se conoce hace mucho tiempo ya, y tiene muchos estudios y está teniendo muchos estudios. Los estudios hay que entenderlos en un global. No vale encontrar un estudio que diga no aumenta la testosterona, por ejemplo. No, hay que encontrar el global de los estudios y hacerse una composición sobre todos los estudios, y es cuando se entiende realmente la acción. Bien, una de las acciones de estas saponinas que tiene el Tribulus es aumentar la hormona LH en la hipófisis, y esta LH lo que hace es estimular la producción de testosterona en testículos, en las células de Leydig. ¿Ok? Y sobre todo es cuando en personas que tienen los niveles de testosterona bajos. Es donde se nota ese aumento de testosterona. No en personas con niveles de testosterona normales, no se los aumenta, pero sí en personas que tienen niveles bajos de testosterona. Útil, por ejemplo, en disfunción eréctil, pero luego lo veremos, también es útil en disfunción eréctil por otras acciones. Bien, vamos a ver un listado general de las acciones principales. Aumento de testosterona, aumento de espermatozoides y de su movilidad.
aumento de la libido, tanto en hombres como en mujeres. Se utiliza incluso en enfermedades urinarias, luego veremos en los beneficios cuál es su acción. Aumento de masa muscular, en los síntomas de menopausia, aumento del estado de ánimo, en depresión, es un antidepresivo, analgésico, antiinflamatorio, sedante, reduce el colesterol, antibacteriano, antiviral, antifúngico, es un buen diurético, es un cardioprotector y es un potente antioxidante, útil por esta propiedad y por otras como anticancerígeno. Empieza a haber estudios sobre esto. Bien, ahora vamos a ver las dosis. ¿Qué suplementos tenéis en el mercado? ¿En qué formas lo vais a encontrar? ¿Y qué dosis tenéis que tomaros? ¿Ok? Bien, mi recomendación es no usar continuadamente. Es usarlo unos 3 meses y luego descansar. Entre 15 días y un mes. Como todos los suplementos, hay que descansar. Hay que descansar porque puede haber efectos secundarios. Siempre interesa descansar, incluso en los tratamientos con vitaminas. ¿Ok? Bien, por supuesto, como digo siempre, lo mejor son los extractos porque están más concentrados. Y se utilizan extractos de raíces y de frutos. Bien, lo podemos encontrar en polvo, pero puede ser polvo de raíz o polvo de frutos. Si es polvo de raíz, estamos hablando de unos 5 o 6 gramos al día. Y si es polvo de frutos, unos 2 o 3 gramos al día. Hemos dicho antes que los frutos están más concentrados en estos principios activos. Bien, estas son dosis máximas al día, pero os repito que seguramente lo encontréis mezclado, todo. Y entonces es suficiente con 1000 miligramos, con 1 gramo al día. 1 gramo y medio sería suficiente. ¿En ciertos casos se puede aumentar la dosis a estas dosis que he dicho? Sí, en ciertos casos se puede, pero repito lo de siempre, controlado por un farmacéutico, médico, o me lo decís a mí, en comentarios. ¿Ok? Bien, en cápsulas. ¿Qué dosis hay en cápsulas? Las dosis son más pequeñas. ¿Por qué? Porque son extractos muy concentrados los que tienen las cápsulas. Para haceros una equivalencia, por ejemplo, lo vais a encontrar entre 200-400 miligramos más o menos. Os hago una equivalencia. 300 miligramos de extracto en una cápsula de frutos, equivalen a 3000 miligramos de polvo de frutos. Para que entendáis la concentración que tiene. Entonces es esa la concentración. Estamos hablando de entre 300-500 miligramos diarios divididos en varias tomas. Esa sería la dosis en cápsulas. Bien, pero todo depende del tanto por ciento de saponinas que haya. Porque hemos dicho que entre 45 y 60% de saponinas estaría ya bien. Pero es que en el mercado ya lo vais a encontrar en un 90%. ¿Ok? Entonces estas dosis que estoy diciendo es para una concentración de saponinas de un 90%, suficiente con 300-400 miligramos. Si tuviera menos concentrado, habría que aumentar un poquito más las dosis. ¿Vale? Bien, y tercera forma que se puede utilizar, pues se puede utilizar en infusión, sí. Evidentemente va a estar menos concentrado en principios activos y no es aconsejable, es mejor utilizarlo, lo mejor es utilizarlo en cápsulas. Lo podéis encontrar en farmacias, en herbolarios, en muchos sitios lo vais a encontrar. Los efectos aparecen al mes de utilizar, no son inmediatos. Tenéis que estar mínimo 20 días, un mes y ya empezáis a notar efectos, ¿ok? Interesa mucho complementarlo y de hecho hay productos en el mercado que ya vienen juntos. El Tribulus junto con zinc y junto con magnesio, al menos con zinc, porque sabéis que siempre os he dicho que el zinc y el magnesio no se deberían tomar a la vez, porque compiten por la absorción y se disminuye la absorción. Entonces, podéis tomar Tribulus con zinc a la vez y luego el magnesio aparte, en el mismo día. La combinación de estos tres tiene unos efectos mucho más potentes.
Bien, empezamos con lo interesante, empezamos con los beneficios. Primer beneficio, disfunción eréctil. Disfunción eréctil, aumento de libido, aumento de testosterona. Principios activos, las saponinas. Y concretamente la protodioscina. Bien, forma de actuar. Aumenta la LH, la hormona LH, en hipófisis. Esta hormona lo que hace es estimular la producción de testosterona en las células de Leydig de testículos. Bien, principalmente lo hace en personas que tienen niveles bajos de testosterona. Personas con niveles normales de testosterona no le va a aumentar más la testosterona. Eso es una forma de acción. Bien, estas saponinas tienen una estructura similar a la DHEA, la dehidroepiandrosterona, que tenemos un vídeo sobre él. Es una prehormona que aumenta los niveles de testosterona. Bien, pues aparte de tener una estructura similar, actúa como la DHEA, también estimula la producción de DHEA. Por estos dos mecanismos aumenta la producción de testosterona. Bien, pero también aumenta, y hay muchos estudios sobre esto, también aumenta la producción de espermatozoides y su movilidad. Muy importante esto. Hay estudios, empieza a haber estudios sobre el tribulus y el aumento del óxido nítrico, que es un potente vasodilatador muy útil también en disfunción eréctil. O sea que el tratamiento de la disfunción eréctil, el tribulus lo hace por diferentes mecanismos. ¿Ok? Bien, en cuanto al tema del aumento de la libido, hay estudios. Vamos a ver primero en hombres. Dosis entre 750 y 1500 miligramos al día. En hombres se ha visto un aumento de la libido en un 76%, una cifra bastante alta. Y hay varios estudios sobre esto que demuestran que es muy útil. Pero es que también es útil en mujeres, en dosis entre 500 y 1500 miligramos, en mujeres incluso con un poquito menos de dosis, se ha visto un aumento de la libido en un 67% en mujeres, por lo que el tribulus también es muy interesante en mujeres. Segundo beneficio, aumento de masa muscular. Aumento del músculo y aumento del rendimiento físico. ¿Por qué? Pues por lo mismo, por el aumento de la DHEA, por el aumento de la testosterona y por el posible aumento del óxido nítrico, que es un potente vasodilatador que hace que llegue más sangre al músculo. Pero es que también aumenta la recuperación muscular después del entrenamiento. Pero es que también hay otro mecanismo de acción. Regula la IGF-1, que es un factor de crecimiento insulínico, un factor que produce hipertrofia muscular. Pues regula esto. Esto hace que aumente la masa muscular. O sea que, al igual que hemos dicho antes, aquí hay varios mecanismos de acción. Bien, tercer beneficio. Vamos a hablar de diabetes tipo 2 y de colesterol. Reduce la glucosa en sangre, pero lo hace porque aumenta la sensibilidad a la insulina. Mecanismo muy importante. Pero es que además también reduce los niveles de LDL, de colesterol malo. Hay muchos estudios sobre esto y está suficientemente demostrado. Y reduce los niveles de LDL y del colesterol total, evidentemente. Cuarto beneficio, sobre el sistema cardiovascular. Bien, importante acción, ayuda a potenciar ese músculo cardíaco, ayuda a su función, pero también tiene un efecto protector sobre el corazón porque reduce la presión arterial y es una acción potente. También tiene un efecto vasodilatador, aumenta la circulación sanguínea. Puede ser por estos estudios que os digo del aumento del óxido nítrico. Y por supuesto también tiene un efecto muy beneficioso para el corazón porque reduce los niveles de colesterol.
Esto significa que es un buen complemento, es un buen suplemento para evitar aterosclerosis, este estrechamiento, este taponamiento de las arterias. Bien, quinto beneficio, aumento de la inmunidad. Es un inmunomodulador, aumenta la producción de anticuerpos. Hay estudios en animales sobre el aumento de producción de anticuerpos. Y también hay estudios sobre un aumento de la DHT. ¿Qué es esto? Es la respuesta inmunitaria tardía de los linfocitos T. Así que varios mecanismos de acción para aumentar la inmunidad. Y por supuesto es antibacteriano, antiviral y antifúngico. Sexto beneficio, tratamiento de enfermedades urinarias. Es un potente diurético. Esto es muy interesante para mantener esa función renal en condiciones. Pero es que también hemos dicho que es antibacteriano y es antifúngico. Muy interesante para tratar estas enfermedades urinarias. De hecho, es un buen complemento, es un buen suplemento para tratar las candidiasis. Séptimo beneficio, antidepresivo y ansiolítico. Vamos a ver, uno de los mecanismos de acción es controlar los niveles de cortisol. Sabemos que en el estrés aumenta mucho el cortisol, esto aumenta la glucosa en sangre y aumentan los síntomas de estrés y también de depresión. De hecho, hay estudios que se han visto, en estos estudios, que el aumento de actividad del eje hipotálamo hipofisario adrenal, que se traduce en un aumento de cortisol, este aumento de este eje hipotálamo hipofisario adrenal desemboca en estados depresivos. De todo esto hay estudios. Pues bien, el Tribulus, con sus principios activos, lo que hace es regular este eje hipotálamo hipofisario adrenal y por lo tanto tiene efectos antidepresivos muy interesantes y también ansiolíticos. Bien, octavo beneficio, hepatoprotector y protector renal de varios tóxicos. Por ejemplo, hay estudios sobre la reducción de la toxicidad del efecto tóxico del acetaminofeno, por ejemplo en hígado, por ejemplo del cisplatino, la reducción de la toxicidad del cisplatino en riñón, por ejemplo, protector, por ejemplo, de los efectos tóxicos de la tacrina, y muy interesante en las intoxicaciones por cadmio. Noveno beneficio, litiasis renal. Esas piedras en el riñón, sobre todo las piedras de oxalato cálcico. Regula muy bien la formación de piedras de oxalato cálcico, aparte de ser un diurético potente, que hace que se eliminen. Pero hay un mecanismo de acción por el que regula la formación de cristales de oxalato cálcico. Bien, hay una enzima que es la GOX, es la glicolato oxidasa. ¿Y qué hace esta enzima? Bien, pues esta enzima lo que hace es formar cristales de oxalato cálcico. Entonces, el Tribulus, con sus principios activos, lo que hace es inhibir esta enzima. Entonces inhibe la formación de cristales de oxalato cálcico. Muy interesante, en litiasis renal. Bien, beneficiosa en piel, en determinado tipo de enfermedades inflamatorias de la piel, como por ejemplo dermatitis atópica. Lo que hace es un potente antiinflamatorio, y lo que hace es regular la producción de citoquinas proinflamatorias, que están elevadas en, por ejemplo, la dermatitis atópica. Muy interesante. Hay algún estudio que dice que aumenta la pigmentación del cabello porque estimula la producción de la hormona estimulante de melanocitos. Bien, onceavo beneficio, antiinflamatorio y analgésico. Efecto antiinflamatorio, ¿por qué? Porque inhibe la ciclooxigenasa 2.
mediador inflamatorio importante. Pero es que también inhibe la formación, como hemos dicho antes, de citoquinas proinflamatorias. Bien, hay varios estudios sobre su acción analgésica. Se compara la morfina con el Tribulus y con el acetilsalicílico, el ácido acetilsalicílico. Bien, los estudios dicen que evidentemente no es tan potente como la morfina, es menos potente que la morfina como analgésico, pero sí que es más potente que el ácido acetilsalicílico como analgésico. Así que su acción es muy interesante, es potente. Bien, 12º beneficio. Empieza a haber estudios sobre la acción del Tribulus, concretamente sus saponinas, y concretamente la diosgenina. Bien, empieza a haber estudios sobre la acción anticancerígena. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque inhibe la formación de radicales libres, muy dañinos en determinado tipo de cánceres. Es un potente antioxidante, pero es que también es un radioprotector frente a radiaciones gamma, muy dañinas y muy cancerígenas. ¿Ok? Es un inductor de apoptosis, esto significa destrucción y muerte de estas células tumorales. Y lo que hace también es inhibir la proliferación de las células tumorales. Ya os digo, hay varios estudios sobre esto, empieza a haber estudios y las acciones son muy interesantes. Bien, ¿existen contraindicaciones del Tribulus? Por supuesto, como todo. Por ejemplo, en embarazo y lactancia no interesa tomarlo. Hay que controlar en diabéticos. Diabéticos que están tomando medicación, se pueden sumar los efectos del Tribulus con la medicación antidiabética y bajar demasiado la glucosa, por ejemplo. Y por la misma razón hay que tener cuidado en los hipertensos, porque se pueden sumar los efectos de los fármacos para bajar la tensión con los efectos antihipertensivos del Tribulus y podría bajar la tensión. No estoy diciendo que no lo puedan tomar los diabéticos o los hipertensos que toman medicación. Estoy diciendo que estas personas, si lo toman, tienen que tener un control médico extra. Solo digo eso, ¿vale? Y por supuesto está contraindicado en las personas que estén tratadas con litio. ¿Por qué? Porque es un diurético potente, el Tribulus, y lo que hace es la eliminación de este fármaco. O sea que tratamientos con litio no se puede tomar Tribulus, ¿ok? Bien, ¿tiene efectos secundarios? Es bastante segura la planta, pero en dosis elevadas, o si lo tomamos demasiado tiempo, por eso os digo que es importante hacer descansos cada 3 meses, en las dosis normales y haciendo descansos no aparecen efectos secundarios. Pero, ¿qué efectos secundarios pueden aparecer? Pues dolor de estómago, reflujo, calambres, náuseas, vómitos, excitación, dificultad para dormir, sangrado excesivo menstrual. Bien, ¿interacciona con fármacos? Pues sí. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, importantísimo no tomar cuando se está haciendo un tratamiento con litio, porque va a eliminar y va a hacer que no funcione este medicamento. Un control especial en diabéticos que toman medicación y un control especial en hipertensos que toman medicación. Lo pueden tomar, pero los hipertensos tienen que tomarse más la presión arterial, medirse más la presión arterial por si le baja demasiado. Y los diabéticos tienen que tener un control especial para que no tengan bajadas excesivas de glucosa. Y esto lo tiene que hacer el médico. ¿Ok? Bien, conclusiones. El Tribulus terrestris o abrojo lo vais a encontrar con varios nombres. A lo mejor en vuestro país, en vuestra ciudad, está con otro nombre. Pues bueno, me lo ponéis abajo y lo comentamos. Me lo ponéis en comentarios y lo vamos comentando. ¿Vale? Repito, tiene un montón de beneficios.
vais a encontrar estudios muy diferentes y muy controvertidos sobre sus acciones, sobre todo con el posible aumento de la testosterona, por ejemplo. Pero lo que hay que entender, lo que hay que mirar, no solo es un estudio, sino un conjunto de estudios. Un conjunto de estudios que son los que nos van a dar la idea de su acción real. Y de todas formas están haciendo más estudios. Aumenta la testosterona en personas que tienen bajos niveles de testosterona, no en personas que tienen un nivel normal de testosterona, por ejemplo. Pero hay un montón de estudios también sobre la disfunción eréctil. Es un buen suplemento y trata bien la disfunción eréctil. Y si lo combinamos con zinc y con magnesio, mejor todavía. También hay un montón de estudios sobre el aumento del libido. Y no solo en hombres, sino también en mujeres. Hay muchos estudios sobre sus efectos beneficiosos sobre hígado y sobre riñón, y también sobre corazón. Es un potente antioxidante, y de hecho esto está muy estudiado. Y empieza a haber estudios sobre sus acciones anticancerígenas. ¿Ok? Así que, buen suplemento, seguro, pero hay que hacer descansos cada 3 meses. Hay que mantenerse en la dosis. Si no estáis seguros de lo que vais a comprar, consultarlo a vuestro farmacéutico, a vuestro médico, me lo decís en comentarios y yo os lo digo. Tiene tanto nivel de saponinas, muy importante. Si tiene alrededor de un 90%, interesante. Y serían entre 300 y 400 miligramos al día, hemos dicho, la dosis. Pero cuidado con las dosis porque varían dependiendo de lo que queramos tratar y dependiendo del tanto por ciento de saponinas que tengan, ¿vale? Repito, si tenéis alguna duda, me lo ponéis en comentarios, que yo os ayudo. Bien, vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Si podéis compartir todos estos vídeos en vuestras redes sociales, me vais a ayudar bastante a mí y a mucha gente. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.